y venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos de persecución, ya son tiempos de represión. El mundo está envuelto en grandes calamidades, eventos que estamos viendo, grandes catástrofes que están llegando a la tierra, ya fueron declaradas y predicadas por el Señor Jesús allí en el Monte de los Olivos. Por eso en este programa hoy vamos a ver cómo los gobiernos hoy están implementando un decreto universal con la finalidad de imponer el domingo como día de reposo, como día de culto. Con esto pretenden invalidar la santa ley de Dios para imponer este día espurio, un día falso que la humanidad entera pues lo va a guardar y lo va a reverenciar. Un día que no tiene ninguna connotación religiosa. El domingo es el primer día de la semana. Sin embargo, las grandes religiones del mundo, encabezadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, aliadas con otras religiones, han inventado un movimiento llamado ecumenismo, que es la unión de todas las religiones en torno a la promulgación de la ley dominical. ¿Para qué? Para invalidar el día de reposo del Santo Sábado. El sábado es el día señalado por Dios desde el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí el Señor pues le da a su primera pareja el día que iban a reverenciarlo, el día que iban a guardarlo, el día que iban a estar en comunión con Dios. Ese día que es el sábado, Adán y Eva pues lo recibieron del mismo Dios, que fue el primero que lo guardó y lo separó y lo bendijo. Entonces vemos hoy cómo las grandes religiones, apoyadas por otras, a través también de otro movimiento que el Vaticano ha levantado, que es la encíclica de Laudato Si, para involucrar a los gobiernos de la tierra en el proyecto de eliminar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el Santo Sábado, eliminarlo a través de este movimiento, de esta ley dominical, donde todos se han unido en contra de Dios. Es un gran movimiento que están haciendo en la tierra para declararle a Dios la guerra espiritual. ¿Por qué es la guerra espiritual? Porque van a imponer el domingo como día de culto oficial y de manera obligatoria. Es decir, que al planeta le espera una gran catástrofe, le espera una gran tiranía, un gobierno represivo, que es lo que viene a la tierra a partir de la gobernabilidad del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es más que una tiranía, un gobierno represivo que viene a gobernar la tierra. Es decir, la humanidad está esperando que las cosas pues se susanen, que las cosas vuelvan a la normalidad, cuando sabemos que ya el Señor Jesús nos habla a través de su palabra de que no es posible de que las cosas vuelvan a la normalidad, porque las profecías que están en el capítulo 24 del libro de Mateo, capítulo 13, libro de Marcos, capítulo 17 del libro de Lucas, estas predicciones del Señor Jesús pues tienen que cumplirse. Son profecías que se cumplieron en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, pero también hay profecías en ese discurso de Mateo 24 que se tienen que cumplir para nuestros días. Es decir,
tenemos que ver que estas profecías fueron pues cumplidas en los tiempos de Jesús y también se van a cumplir en el tiempo del fin. Estamos viendo que ya el Señor Jesús en esta escuela que estuvo allí junto con los discípulos le enseñó cuál era el fin del mundo. Entonces, en este programa vamos a ver cuáles fueron las declaraciones del Señor Jesús en torno a la destrucción del templo de Jerusalén y la persecución, y en cuanto a lo que nos atañe hoy, en cuanto a los que hoy estamos viendo delante del planeta, las grandes alianzas que hoy en día se están realizando para derogar los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, que es la promulgación de la ley dominical para invalidar el santo sábado del Señor. Pero antes de desarrollar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por protegernos, gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por revelarnos tu verdad, gracias, Señor, por darnos el privilegio de que podamos amonestar a un mundo que perece por falta de conocimiento. Danos luz y entendimiento de tu palabra y permite que nuestros amables televidentes también puedan entender lo que tú, Señor, nos ha hablado a través de tu palabra. Bendice a las familias, bendice a tus hijos, bendice también a las autoridades, Señor, porque fueron establecidas por ti. También, Señor, te rogamos que nos cuides y nos guarde de toda iniquidad y de toda maldad, Señor, que nos va a ser imputada por mencionar y por predicar tu nombre. Gracias, mi Dios, por estar en medio nuestro y gracias por enseñarnos tu verdad. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Mateo. Aquí vamos a ver cuál es la introducción que el Señor Jesús le da a lo que va a suceder en los tiempos de Jesús con la destrucción del templo de Jerusalén, y también vamos a ver lo que va a suceder en el tiempo del fin, porque es una profecía que se cumple en la mitad, se cumple en los tiempos de Jesús y luego se cumple en el tiempo del fin para los tiempos que estamos viviendo. Leemos en el capítulo 24, libro de Mateo, dice: señal de la destrucción de Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en el sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y esos días, si no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Aquí estamos viendo ya una descripción del Señor Jesús de los eventos que iban a ocurrir en los tiempos de Jesús, pero también está hablando de lo que iba a suceder en el tiempo final, en los tiempos que estamos viviendo. Está hablando aquí de que los días serían acortados, es decir, los eventos que vienen a la tierra y que ya están sucediendo son eventos sucesivos y que vienen de manera rápida. Eventos que lo estamos viendo delante de nosotros. Estamos viendo grandes conflictos de guerra en la tierra. Estamos viendo grandes conflictos sociales. Estamos viendo grandes calamidades, terremotos. Estamos viendo grandes huracanes. Estamos viendo inundaciones.
Estamos viendo grandes eventos sociales, como son los crímenes, como son las grandes potencias hoy en conflictos bélicos, la gran tribulación que vendrá sobre la economía del mundo. Es decir, la economía mundial está en un colapso. Los países del mundo están quebrados. Todo lo ha traído un evento que ya tenemos un tiempo padeciéndolo, y es el evento del coronavirus. Un evento que es como si fuera un huracán que ha pasado de país en país, solo que ha tocado a los seres humanos y muchos ya han fallecido. Por eso vemos que ya los grandes eventos sociales de los cuales el Señor Jesús nos está hablando en este capítulo 24 del libro de Mateo, estamos viendo que el Señor Jesús ya está describiendo qué está sucediendo en el planeta y qué va a suceder al final del mundo. La venida de Cristo está a la puerta, mi hermano. Los eventos se están realizando de manera acelerada. Vemos ya cómo los gobiernos están comenzando a poner grandes barreras. ¿Para qué? Para que las multitudes sean acorraladas a través de los implementos que ellos están llevando a cabo represivos, elementos represivos para las poblaciones del mundo, grandes restricciones para viajar, restricciones para trabajar, restricciones para comprar, restricciones para ir al médico, para ir a buscar salud. La sociedad de hoy en día está siendo acorralada por los gobiernos a través de un mandato de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que anda procurando gobernar el mundo a través del nuevo orden mundial. Entiéndase, quien va a gobernar el planeta es la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado. Estamos viendo que ya ellos están implementando sus leyes para que el planeta quede secuestrado por Satanás. Quien está detrás de este plan no es solamente el hombre. Eso es lo que podemos ver. El que está detrás de estos planes que hoy se están ejecutando no es más que el diablo, Satanás, porque él es que quiere el control del planeta, él es que quiere gobernar el planeta. Satanás quiere que se le adore. Fue expulsado del cielo porque quería adoración igual que Cristo. Satanás quería que se le adorara igual que a su creador, porque Satanás es una criatura y no puede ser adorada. El único que merece la adoración es Dios. Por eso vemos que el conflicto que hay entre las potestades, entre Cristo y Satanás, esta lucha es espiritual. Esta lucha es entre Cristo y Satanás por un día de adoración. Entonces, ¿qué procura Satanás? ¿Qué está procurando el diablo? Que las multitudes y las grandes naciones y las grandes religiones hoy le den a él la adoración que solamente viene de parte de ¿quién? Que solamente viene de parte de Dios. La adoración es solamente para Dios. La adoración no es para el hombre. Por eso estamos viendo hoy cómo los grandes conflictos que se están dando en el planeta es por un día de adoración. ¿Qué quiere el diablo? Que se le adore. ¿Qué día eligió el diablo para que se le adore? El domingo. Pero Dios eligió el sábado. Ya Dios eligió primero, porque Dios creó el planeta. El diablo no ha creado planeta. Lo creó Dios. Y Dios ya eligió su santo sábado para que se le adore. Entonces, hoy el diablo quiere que se le adore a través del domingo. A través del domingo el diablo está buscando adoración. Y por eso vemos grandes conflictos que hoy lo estamos viendo delante de nosotros. La imposición hoy de la marca de la bestia no es más que la observancia del domingo. Ellos quieren que el domingo se le dedique a Dios, pero Dios no lo recibe, porque Dios eligió su día. Dios eligió el sábado.
no el domingo. ¿Y por qué tú tienes que elegirle a Dios un día cuando ya Él lo eligió primero? Cuando ya Dios escogió primero. Cuando Dios dijo que el sábado era santo y bendito y apartado. No hay ningún texto bíblico que hable que el domingo tiene santidad. No hay santidad en el domingo. Dios no la ha puesto. Y si tú le dedicas el domingo a Dios, se lo está dedicando al diablo, no a Dios. Porque Dios no se vende ni se compra. Por eso te decimos, hermano, a ti, hermano evangélico, a ti, hermano católico, te hablamos y te decimos que Dios tiene su día, que Dios ya hizo su día, que ya lo creó para que le adore en ese día que Él dijo que es día santo y sagrado. El Señor Jesús dice aquí que no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Y por qué el Señor Jesús está mencionando el sábado? Vamos a ver lo que dice la carta de Marcos, capítulo 2. Vamos a ver por qué el Señor dice que ni en invierno ni en sábado. Marcos, capítulo 2, verso 28, 27 y 28 dice: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Oiga bien, el Señor Jesús dice que Él es el Señor del sábado y le dio el sábado al hombre para que en ese día esté en reposo, para que ese día esté en comunión con Él. Entonces, ¿por qué hoy la Iglesia Católica, encabezando el movimiento ecuménico, quiere imponer una ley de muerte, un decreto de muerte, como lo será la ley dominical? Será un decreto de imposición, un decreto represivo, donde usted tendrá que ir de manera obligatoria a la iglesia al culto del domingo. Empresas privadas, empresas públicas van a tener que ir el domingo a la iglesia. Es decir, que se le va a imponer de manera obligatoria que tengan que ir a culto el domingo. Pero Dios no nos está obligando a que le guardemos el sábado de manera obligatoria, porque el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 14, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús, 14, versículo 15, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si tú amas a Cristo, si tú eres una persona devota del Señor y reverencia al Señor a través de su palabra, te podemos decir que el Señor no te está obligando para que tú le adores. El Señor no te obliga a que lo adores. El Señor lo hace por amor. Todo es por amor. El Señor dice que tú puedes obedecer sus mandamientos y obedecer su palabra si es por amor. No puede hacer las cosas negativas. Tiene que hacer lo que el Señor te manda. El Señor te está diciendo: obedece mi santo sábado. Porque el Señor no te ha ordenado que obedezca el domingo. El Señor te ordena que obedezca el sábado. Pero es por amor. Tú tienes que hacerlo por amor. Por eso Dios te dice: no lo hagas en contra mía, porque me estaría desafiando. El Señor te dice que hoy es su día, el sábado santo del Señor, santo y sagrado, que el Señor lo declaró en el Edén, que el Señor lo impuso en el Edén, que el Señor llamó a su pareja en el Edén para que le obedeciera. Por eso hoy te llamamos y te decimos: obedece el día del Señor para que vivas. Obedece sus mandamientos para que viva. Tú sabes que el Señor te está diciendo que debes obedecer su palabra tal como Él te manda, no como tú quieres. Debes hacer su voluntad, debes de andar en su camino, en su palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida.
Por eso en este capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor nos está describiendo cuál es la situación del planeta, qué está pasando en el planeta y qué pasará en el planeta, qué pasará con los hijos de Dios. Ya la persecución se está abriendo en el mundo entero. Ya los cristianos están siendo asediados y están siendo ya acorralados por los gobiernos a través de la imposición de que usted tiene que ponerse el medicamento, de que usted tiene que ponerse la vacuna. Ya hoy en día están forzando a las personas del planeta, donde usted no podrá comprar ni vender. Oiga bien, el Señor le está diciendo que usted tiene, oiga bien, que tener ya la vacuna para poder entonces tener el movimiento de comprar y vender. Por eso en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el Señor nos habla a través de lo que sucedería al final del tiempo, cuando el sistema ya que está llevando a cabo este plan macabro de poner a la población en cuarentena, de acorralarla para que usted no tenga derecho a nada. A usted se le está impidiendo ya ir a los centros comerciales si no tiene la inyección. A usted se le está impidiendo que pueda vivir una vida normal. Se le está impidiendo que usted pueda utilizar sus facultades que le concede la constitución de cada país. A usted se le está coartando su libertad y no nos estamos dando cuenta de que vamos rumbo a una dictadura, que vamos rumbo a un gobierno siniestro, como lo será el nuevo orden mundial, un gobierno que va a imponer por fuerza y por ley la observancia del domingo y será por decreto universal. Leemos en el capítulo 13, libro de Apocalipsis. Oiga cuál es la declaración que aparece en este interesante libro de revelaciones. Dice en el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí vemos ya el surgimiento de Estados Unidos de Norteamérica. La nación que surge, oiga bien, la nación que surge allí en la tierra, una nación que nace desde la nada, es decir, nace en silencio como una planta de la tierra. Pero esta nación que sale de allí, esta nación, oiga bien, que surge en medio de la tierra, será la nación que va a llevar a cabo las grandes opresiones en el planeta, que llevará grandes opresiones al mundo a través de la imposición de la ley dominical. Usted no lo creerá, pero Estados Unidos será el país, será el imperio que va a imponer la ley dominical. Aunque no viene de Estados Unidos la orden, sino que la orden viene directamente, oiga bien, directamente del Vaticano. La orden viene a través del Vaticano y pasa a Estados Unidos a través del Departamento de Justicia, para que allí entonces este decreto se haga oficial y se haga público a través de la legislación norteamericana. Porque el Vaticano no puede, pues, emitir ningún decreto universal con la finalidad de imponer que se guarde un día específico. No pueden ellos legislar para que se imponga un día específico para dedicárselo a la religión. Dios señaló el sábado, Dios eligió el sábado. Hoy el hombre quiere imponer por la fuerza que se guarde el domingo como día de reposo, como día de descanso, como día dedicado a Dios, cuando es una gran mentira del diablo, porque ya Dios eligió el sábado. Dios eligió el sábado, no el domingo. Entonces, el conflicto que hay en el planeta es por un día de adoración. 2 grupos estarán envueltos en este gran conflicto. Los que obedecen a Dios, hacen su voluntad y obedecen sus mandamientos, incluyendo el santo sábado, y los que guardan el domingo, que van a favor de la bestia,
a favor del sistema papal, a favor de la Iglesia Católica, ese grupo se irá del lado del papado para que se haga culto y se obligue que se obedezca el domingo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el conflicto final entre Cristo y Satanás. Cristo ya dijo que él es el Señor del sábado. El diablo escogió el domingo para que se le adore y se le dedique a él. Entonces vemos que el conflicto es por un día de adoración. ¿A quién tú vas a adorar? ¿A Dios o al diablo? Tú tienes que elegir, tú tienes que escoger. Si escoge la vida, elige que Dios te dirija a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Entonces Dios te dará la vida eterna, porque así lo ha prometido a cada uno de aquellos que le obedecen y hacen su voluntad. Leemos en el capítulo 13, libro de Apocalipsis, verso 12 en adelante, dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen. Apocalipsis capítulo 13, verso 12 en adelante. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. La segunda bestia obliga y engaña. Oiga bien, la segunda bestia obliga y engaña. Estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en Leemos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 12 en adelante, dice: ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que en la tierra sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. La segunda bestia obliga y engaña. Aquí estamos hablando y el Señor nos revela que esta segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, estamos viendo aquí que ya ha surgido otro imperio, que ha surgido otra nación. Y esta nación es Estados Unidos de Norteamérica, que está ya hoy en complicidad con el Vaticano, que está en complicidad con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, que estamos viendo que ya las dos grandes naciones que van a gobernar el planeta, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, conjuntamente con Estados Unidos de Norteamérica, ya están implementando sus correctores para que en el planeta ya pueda entonces establecerse el nuevo orden mundial, que será dirigido por el Vaticano. El Papa dirigirá el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno represivo, el nuevo gobierno tiránico que viene al planeta, para que a través de la ley dominical pues se imponga este decreto a toda nación de la tierra, que tendrán que ejecutarlo por orden de Estados Unidos, pero que es un decreto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de que se observe el domingo como día obligatorio, día de reposo, día de descanso, día de culto, cuando ya Dios eligió el sábado. La Iglesia Católica, conjuntamente con los gobiernos y las religiones, van a imponer el domingo obligatorio a través del decreto dominical. Pero veremos que eso traerá la gran destrucción del planeta, porque van a invalidar la santa ley de Dios, y el Señor entonces pues vendrá con sus millares y millares de ángeles y pondrán fin al planeta. Eso es lo que estamos viendo, una gran catástrofe que le espera al planeta, una gran destrucción cuando promulguen la ley dominical. Entonces seguimos leyendo en el capítulo 13, libro de Apocalipsis, verso 15 al 18, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la primera bestia pudiera hablar. Y el que no adore a la imagen de la bestia
y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. Usted hoy en día está viendo esto en ejecución. Ya las grandes restricciones están en los diferentes países. Si usted no se ha inyectado la vacuna, usted no puede entrar a ningún comercio. Si usted no tiene la vacuna, no puede entrar a los centros comerciales. Si usted no tiene la vacuna, no puede ir a ningún centro de salud. Si usted no tiene la vacuna, no puede circular, no puede ir a ningún sitio de diversión. Es decir, están comenzando las grandes restricciones para imponer la ley dominical, que será de manera obligatoria. Esto es un ensayo. Satanás está ensayando con la humanidad, porque la vacuna que se están inyectando ni siquiera están aprobadas. Vacunas que no han sido experimentadas como lo han hecho antes, vacunas que se experimentaba con animales, hoy la están llevando a cabo con experimento humano. Es decir, hoy están inyectando una vacuna. Entonces vemos que ya las grandes restricciones que se están poniendo hoy en día a través de la legislación de los diferentes países, imponiendo ya que los ciudadanos tengan que marcarse con la vacuna, no es más que un ensayo del nuevo orden mundial para la instalación de su gobierno. Entonces vemos que las grandes restricciones vendrán a la tierra. La gran tribulación se está aproximando, como lo anunció el Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo y el libro de Marcos y Lucas. El Señor nos habla de esta gran tribulación y dice en el verso 23, entonces si alguien os dijera, aquí está el Cristo o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Hoy grandes cantidades de cristianos están engañados, fueron engañados y siguen siendo engañados para que obedezcan el domingo como día de reposo, como día de descanso, cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos habla del Santo Sábado. Entonces vemos que ya estos grandes eventos lo estamos viviendo. Estamos ya en la postrimería de la venida de Cristo. Estamos ya cercano a cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Os lo he dicho de antemano. Así os dicen, si aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Entonces vemos aquí que ya el Señor está diciendo que como el relámpago, Él aparecerá en las nubes del cielo. Cristo viene pronto, su venida está con nosotros. Prepárate. Cristo quiere que tú estés de su lado, obedeciendo su palabra, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Oiga lo que dice la palabra de Dios y la recomendación que el Señor te da para que esté dentro de sus filas. Dice, 3 distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, Dios te dice, guarda mis mandamientos, guarda mi ley, observa el santo sábado y estarás dentro de las filas que el Señor llamará lo que irán al cielo, el remanente que Dios va a llevar consigo y que será el remanente que vivirá por la eternidad. Que tú seas uno de ellos, que tú abandones estar apoyando a los gobiernos y apoyando a las religiones para que se observe y se guarde el domingo. Que tú entiendas que Dios ha dicho que tú debes guardar su ley, que tú debes guardar sus mandamientos, que tú debes observar el sábado como día santo y sagrado de Dios.
día consagrado a Jehová. Te decimos con esto, Dios espera tu decisión y la mejor es que estés de su lado, que tú vengas a los pies de Cristo ahora. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en esta tribuna para presentar la verdad del evangelio, la verdad presente, el mensaje final, la gran amonestación que Dios quiere darle al mundo antes de su pronta venida. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Símbolos proféticos. Bienvenidos a los símbolos proféticos. Aquí vamos a entenderlos y a disfrutarlos. Y hoy vamos a enlazar la profecía y la historia, porque nuestro símbolo de hoy es el cuerno pequeño. En el capítulo 3 de esta serie ya vimos la profecía de la estatua de Daniel capítulo 2. Allí, las etapas de la historia estaban expresadas en símbolos por los 4 metales de la estatua. Bien, pues en Daniel 7 están representadas por 4 símbolos fascinantes. Son 4 bestias, un león alado, un oso, un leopardo y una bestia extraña parecida a un dinosaurio. Aquí, el profeta Daniel recibe esta información para el futuro en una visión. Entonces él pregunta, ¿cuál es el significado? Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Eran los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 4 grandes imperios que se sucedieron uno tras otro en la historia, que reunieron en un solo trono a todo aquel mundo conocido. Y los símbolos que aparecen son muy acertados para representar a aquellos reinos. Veamos. La primera era como león y tenía alas de águila. El león alado representa a Babilonia, porque en los palacios y templos de Babilonia la figura relevante era este león alado, tal como hoy lo podemos ver en los grandes museos. Después, Medo-Persia, que está representada por un oso que tiene un lado más alto que el otro, porque los persas estaban por encima de los medos, luchaban juntos, pero los persas eran los que ponían el rey. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Este oso lleva 3 costillas en su boca. ¿Por qué? Pues por los 3 reinos que conquistó, Lidia, Egipto y Babilonia. Medos y persas estuvieron sometidos a Babilonia, pero llegó un día en que se unieron y avanzaron sus conquistas. Primero Lidia, luego Egipto y finalmente Babilonia. Estas son las 3 costillas en su boca que aparecen en la profecía. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Es el turno del imperio griego, representado por un leopardo con 4 alas por la gran velocidad de sus conquistas. Así sucedió en la historia. En solo 10 años, Alejandro dominó el imperio más grande que había existido hasta entonces, llegando hasta la India, al punto de que sus soldados se amotinaron porque ya no querían irse más lejos, querían regresar. Alejandro Magno, en un tiempo récord, había conseguido un imperio récord. Por eso, el leopardo tiene 4 alas en la profecía. Alejandro protegía a su caballo con pieles de leopardo, de manera que al entrar en la batalla le daba un aspecto de leopardo, y así se cumplió la profecía del leopardo con extraordinaria belleza. Pero Alejandro murió muy pronto y su reino fue dividido entre sus 4 generales.
Por eso, la profecía nos muestra que el leopardo tiene 4 cabezas. Es lo que llamamos el imperio griego helenístico. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. Y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia es el imperio romano, que se apoderó de todo lo que había sido de los griegos. Y ahora viene lo más impresionante. De la cuarta bestia salen 10 cuernos, y entre ellos sale un cuerno pequeño, diferente a todos ellos. Este cuerno pequeño se convierte en el director de sus compañeros. Entonces Daniel pregunta al ángel, ¿cuál es el significado de estos símbolos? Y recibe la explicación celestial. Atención, porque es la Biblia la que nos da la interpretación. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a explicarlo. Aquí, en solo 2 versículos, tenemos 7 datos para identificar a este cuerno pequeño. De aquel reino se levantarán 10 reyes. Justo así se cumplió. Del imperio romano se levantaron 10 reyes. Fueron los 10 reinos bárbaros que invadieron al imperio romano y se quedaron con su territorio. Luego dice, tras ellos se levantará otro. Se levantará el cuerno pequeño, es decir, después de establecidos los 10 reinos bárbaros, entonces aparece el cuerno pequeño. 3. Que será diferente de los primeros, porque no es solo un poder político, el cuerno pequeño es también un poder religioso. El único poder que encaja con todo esto es el surgimiento del papado, el obispo de Roma. La institución del papado, el gran poder que aparece justo en este momento entre los 10 reinos bárbaros, pero diferente a ellos. 4. Sigue diciendo el texto, y derribará a 3 de ellos. Y así se cumplió. Los 10 reinos bárbaros se hicieron cristianos, pero 3 de ellos no eran católicos, eran arrianos y se oponían a la política de Roma. Después de varias guerras, el obispo de Roma prevaleció gracias al apoyo militar de Constantinopla. Los 3 reinos arrianos fueron destruidos. Son los 3 cuernos que fueron arrancados delante de él. Era el año 538. Había nacido el papado, el cuerno pequeño de la profecía. 5. Hablará palabras contra el Altísimo. Son las blasfemias dichas por el clero en aquellos oscuros tiempos medievales. El Papa se hacía llamar Señor Dios el Papa. 2 hechos son considerados blasfemia en el Nuevo Testamento. Uno es hacerse igual a Dios, hacerse pasar por Dios, y algunos acusaron a Jesús de esto mismo. Blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. También es considerado blasfemia el hecho de perdonar pecados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús pudo hacerlo porque era Dios, pero nadie más puede. Por tanto, el clero cae en la blasfemia cuando dice perdonar los pecados a la gente mediante el sacramento de la confesión o mediante la venta de indulgencias. Aquí, por supuesto, no hablamos de los buenos creyentes, sino de una élite corrupta y sedienta de poder. ¡6!
a los santos del Altísimo quebrantará. El papado estuvo empeñado en exterminar a todos los que no creían como él. La historia nos ha dejado las actas de la Inquisición, donde se condena a morir en la hoguera a todo aquel que poseyera una Biblia o que pusiera en duda la autoridad del Papa. El Papa llegó a organizar cruzadas, animando a los reyes y señores a atacar con sus ejércitos a otros cristianos que no le obedecían. ¿Y cuántas veces un cura o un fraile ha protestado contra el lujo y la corrupción del clero y ha sido condenado por eso a morir en la hoguera? Así se cumplió la profecía: a los santos del Altísimo quebrantará. Esto que decimos aquí no es un reproche a la Iglesia Católica en general. A quien se señala aquí es al papado. Que quede claro, hay muy buenos creyentes católicos, fieles cristianos, Dios les conoce. Ellos no tienen la culpa de la corrupción de sus líderes mundiales. 7. Cambiará los tiempos y la ley. El papado se ha atrevido a cambiar la ley de Dios. Los 10 mandamientos están escritos en la Biblia, en el libro Éxodo capítulo 20, pero en los catecismos católicos tú vas a encontrarlos cambiados. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto a las imágenes, ha sido borrado, eliminado, y el cuarto mandamiento, que manda santificar el sábado, ha sido cambiado en el catecismo católico para asumir el culto en domingo, que ha llegado hasta nuestros días. Así, el papado ha cambiado la ley. Y así, paso a paso, hemos visto estos 7 datos que nos da la Biblia para identificar al cuerno pequeño. Muchas personas me han dicho: yo no puedo ser cristiano después de ver lo que han hecho los cristianos. Bueno, no les falta razón. De hecho, yo mismo pensé así durante años. Pero la Biblia fue un descubrimiento espectacular para mí, que lo cambió todo, porque la Biblia también denuncia estos abusos, estas injusticias y crímenes, y nos explica que son obra del enemigo de Dios. Así descubres que de un lado está Dios y la Biblia, y en el otro lado está aquel clero corrupto con todos sus pecados. Dios no tuvo nada que ver con esto. Son 2 cosas muy diferentes, son 2 polos opuestos. Y ahora sí, al entender esto, ahora sí que puedes creer en Dios. Ahora sí, ahora entendí que Dios no era cómplice del clero, sino al contrario. La gran sorpresa para mí fue que la Biblia señala al papado como el enemigo histórico de la verdad, que fue el exterminador de los verdaderos cristianos fieles a la Biblia. Esto puede ser duro de aceptar, pero necesitamos saber la verdad y acabar con tantos siglos de engaño. Cuando aceptas lo que la Biblia enseña, entonces ves que todo encaja en su lugar. Y ahora llegamos al punto más espectacular de esta profecía, el factor tiempo. Esta profecía nos explica el tiempo que gobernaría este cuerno pequeño. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí, la palabra tiempos en el original hebreo es dual, o sea que son 2 tiempos. De modo que podemos traducir un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Total 3 tiempos y medio. Por eso, la Nueva Biblia latinoamericana traduce directamente 3 años y medio. Esto se complementa con la información de Apocalipsis, que nos habla del mismo poder y del mismo tiempo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, por 1260 días. 3 años y medio son 42 meses y 42 meses son 1260 días. De estas 3 formas aparece expresado en la profecía el mismo período de tiempo. Repetidas veces en Daniel y Apocalipsis se nos ha dado esta información. Durante 1260 años el cuerno pequeño gobernaría esta parte del mundo.
Según el cómputo de la profecía judía, un día corresponde a un año, tal como dice Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. 1260 días en profecía son 1260 años en la historia. 1260 años es lo que duró la supremacía papal exactamente, desde el año 538, cuando nace el papado, hasta el año 1798, cuando pierde su supremacía. Estas dos fechas marcan el principio y el final de la supremacía papal. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Cómo comenzó el papado? El Imperio Romano había caído. Roma fue invadido por los reinos bárbaros. Fue entonces cuando el obispo de Roma cobró gran importancia, porque heredó en parte la figura de autoridad que habían tenido en Roma el emperador. Trató de coordinar una alianza de reyes católicos, pero tenía la oposición de los tres reinos arrianos, vándalos, érulos y ostrogodos. Estos tres reinos arrianos eran muy fuertes, llegaron a saquear Roma varias veces. Entonces, Justiniano, rey de Constantinopla, decidió intervenir y ayudar al obispo de Roma. Envió a su mejor general, Belisario, que con una guerra de guerrillas fue minando al ejército enemigo y consiguió destruir a los tres reinos arrianos y librar al obispo de Roma de sus enemigos. En el templo de San Vital, en Rávena, aún podemos ver los mosaicos de aquella época. El emperador Justiniano está en el centro. A su derecha, su gran general Belisario, el poder militar. Y a su izquierda, el arzobispo Maximiano, el poder religioso. Los dos hombres fuertes de Justiniano. Esta imagen, con el realismo de un retrato, ha quedado como un testimonio palpable de aquel momento en la historia. Justiniano nombró al obispo de Roma obispo de todos los obispos de la cristiandad, superior a todos, y le dio la autoridad de ser corrector de herejes, para exterminar a todos los que no entrasen en la alianza católica. Acababa de nacer el papado, como árbitro de la alianza de reyes católicos y representante de Justiniano en Europa. Así, Justiniano aseguraba sus intereses en Occidente y, sin saberlo, cumplía la profecía de Daniel 7 sobre el cuerno pequeño, que los tres cuernos fueron arrancados delante de él y que el cuerno pequeño se haría mayor que sus compañeros. Veamos ahora la fecha de 1798. Napoleón Bonaparte expandía su poder por Europa y había mucha tensión con el poder papal. Entonces, Napoleón envió al general Berthier a tomar la ciudad de Roma. Berthier tomó Roma y puso al Papa en la cárcel en 1798. Aquel Papa, Pío VI, murió en la prisión francesa de Valence. El poder del papado cayó. Los 1260 años de supremacía papal habían terminado. Así, este factor tiempo marcado en la profecía se cumplió con precisión en la institución del papado. Podemos resumir el estudio de Daniel 7 diciendo que la cuarta bestia representa a Roma y es sucedida por 10 cuernos que son los 10 reinos bárbaros. Pero después sale otro cuerno entre ellos, el cuerno pequeño, que acaba siendo mayor, más poderoso que sus compañeros y diferente a ellos. Es el papado, el poder que ejercerá la supremacía en Europa durante 1260 años, como la profecía lo había indicado. Todos los datos de esta profecía identifican al papado como el cuerno pequeño, un poder enemigo de Dios, apóstata y perseguidor. En el libro de Apocalipsis es llamado la bestia y Babilonia.
Esto lo explicamos mejor en el vídeo titulado La marca de la bestia. Te dejo enlace en la descripción de este vídeo. El libro de Apocalipsis nos dice que este cuerno pequeño se volverá poderoso de nuevo en el tiempo del fin y volverá a ser intolerante con los que crean diferente. Los 10 mandamientos serán la clave de esa discordia. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto